Los antiguos muros de la promesa están a punto de temblar, porque lo que Martina ha hecho lo cambiará todo para siempre. Durante años, silencios, secretos y mentiras han dominado entre esas elegantes estancias, pero ahora algo se ha roto. Martina, la joven que todos creían frágil, ha decidido rebelarse. Ya no está dispuesta a callar, y con un gesto impactante ha concedido una entrevista secreta, una confesión capaz de destruir reputaciones, desenmascarar intrigas y hacer caer todas las certezas. Sus palabras ya se están propagando como una onda de choque, listas para golpear incluso a los nombres más poderosos de la aristocracia, y nadie estará a salvo. Pero, ¿qué ha revelado realmente? ¿Quién será arrastrado por esta verdad? Y sobre todo, ¿Jacobo logrará detenerla o ya es demasiado tarde? Descúbrelo ahora en este vídeo, y si te gustan las historias llenas de giros inesperados, secretos y dramas increíbles, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Y mientras el eco de su entrevista resuena aún entre las bóvedas afrescadas, un nuevo e inesperado desarrollo se perfila en el horizonte, un evento que promete barajar aún más las cartas y reescribir el destino de Martina y de todos los que la rodean. Una invitación, sellada con el inconfundible blasón de la duquesa de Alba, ha llegado a la promesa. Su presencia, antes inalcanzable, ahora se manifiesta con una petición directa, un gesto que no puede ser ignorado. ¿Qué desea la poderosa duquesa de Martina? ¿Es una señal de apoyo? ¿Una oferta de protección, o tal vez una amenaza adicional, un intento de sofocar su rebelión de raíz? Su interés, repentino e inesperado, arroja una sombra de incertidumbre sobre el futuro, abriendo escenarios impredecibles y llenos de tensión. La promesa ya no será la misma. El viento del cambio ha comenzado a soplar, trayendo consigo presagios de trastornos y revelaciones. ¿Cuáles serán las consecuencias de estos audaces movimientos? ¿Qué nuevas intrigas se desvelarán entre los pliegues del destino? Compartid en los comentarios vuestras teorías más atrevidas. El murmullo ahogado que había acompañado la llegada de la invitación de la duquesa de Alba se había transformado en un silencio cargado de expectación, casi palpable, cuando Jacobo había cruzado el umbral del salón, sus pasos resonando con una gravedad inusual sobre el mármol pulido. Sus ojos, habitualmente velados por una falsa cortesía, ahora brillaban con un fuego frío, fijos directamente en Martina. Ella, sentada con aparente despreocupación, percibía la tensión crecer, cada nervio tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. El aire mismo parecía volverse más denso, impregnado de un presagio funesto. Jacobo se detuvo a pocos pasos de ella, las manos apretadas en puños a los costados, la mandíbula contraída. Su voz, cuando finalmente rompió el silencio, fue un gruñido controlado, más peligroso que cualquier grito. Así que mi prometida encuentra tiempo para dar entrevistas, pero no para informarme de sus iniciativas. No era una pregunta, sino una acusación velada, teñida de resentimiento. Sus ojos se movieron rápidamente entre ella y los demás presentes, miradas fugaces que traían consigo el peso de un juicio implícito, de un pacto no escrito que Martina había osado romper. El suyo no era el descontento de un hombre herido, sino la ira de un propietario al que se le había sustraído una parte de su posesión. Martina lo miró sin pestañear, su expresión un muro impenetrable. No había rastro de la chica tímida y insegura que Jacobo creía haber moldeado. Mis iniciativas, Jacobo, son asunto mío. Su voz era tranquila, casi distante, un contraste sorprendente con la furia apenas disimulada de él. Un escalofrío recorrió la espalda de algunos de los presentes, conscientes de que estaban presenciando algo más que una simple discusión. Era un choque de voluntades, un duelo silencioso que dejaría cicatrices profundas. ¿Asunto tuyo? Jacobo dio un paso adelante, su rostro se contorsionó en una mueca que rozaba la crueldad. Tú eres mi futura esposa. Cada una de tus acciones, cada una de tus palabras, repercute en mí, en nuestra familia. ¿Acaso crees que puedes moverte como una sombra, sin rendir cuentas a nadie? Su voz se elevó ligeramente, traicionando la ira que intentaba contener. Era el tono de quien exigía obediencia absoluta,
de quien veía en la libertad ajena una amenaza a su propio dominio. Martina se levantó lentamente, su postura erguida, casi regia. Sus ojos oscuros se encontraron. Aquellos gélidos de Jacobo, y en ellos no había miedo, solo una fría determinación. Si las cosas se las cuento a Adriano y a ti no, saca tus propias conclusiones. La frase, pronunciada con un hilo de voz, resonó en la habitación como una bofetada. Era una verdad cruel, un puñal afilado clavado en el corazón de su presunción. El silencio se hizo aún más pesado, cargado de significados inexpresados, mientras las miradas de los presentes se posaban en Jacobo, ahora pálido, su furia momentáneamente eclipsada por una humillación hiriente. La batalla apenas comenzaba. El hielo que había envuelto a Jacobo se derritió en un destello de furia, pero antes de que pudiera replicar, la puerta se abrió de nuevo. En el umbral, con una elegancia innata que contrastaba con la tensa atmósfera de la habitación, apareció Adriano, el conde de Campos y Luján. Sus ojos, de un azul intenso, pasaron de Jacobo a Martina, registrando cada matiz de aquella silenciosa batalla. Entre sus dedos afilados sostenía un periódico doblado, La Voz sureña, cuyo titular en primera página estaba oculto a la vista. Su presencia no era la de un intruso, sino la de un catalizador, un elemento que desvelaría verdades incómodas, reflejando impíamente las grietas en la armadura de Jacobo. Vine tan pronto como pude, Martina, dijo Adriano, su voz tranquila y profunda, un bálsamo en aquel estruendo de emociones. Pensé que querrían leer esto inmediatamente. Levantó ligeramente el periódico, y un escalofrío recorrió la espalda de Martina. Sabía lo que contenía, o al menos lo intuía con la precisión de quien ha vivido aquel evento en cada una de sus fibras. El aire se hizo denso, cargado de una espera casi insoportable. Cada respiro parecía contenido, cada latido del corazón amplificado. Jacobo, inmovilizado por una rabia muda y una creciente aprensión, observaba la escena con los ojos entornados, la mandíbula apretada. Su arrogancia vacilaba, sustituida por una inquietud creciente. Martina sintió un nudo en el estómago. Era el momento de la verdad, la exposición al juicio público de una elección que, para ella, había sido un acto de liberación. Adriano le tendió el periódico, sus ojos le ofrecieron un tácito apoyo. No quiero inmiscuirme en vuestros asuntos, susurró, con un tono que solo ella podía oír, pero que sepas que lo que ha sucedido no es una vergüenza, para quien tiene el coraje de ver. Martina agarró el periódico, sus dedos temblaban apenas. El olor de la tinta fresca se mezcló con el olor rancio del miedo y el resentimiento que flotaban en la habitación. Sus ojos se posaron en la primera página, pero no leyó de inmediato. Primero, se volvió hacia Jacobo, su mirada un faro de desafío. No me arrepiento, declaró, su voz ahora fuerte y clara, resonando en el eco del silencio. No me arrepiento de nada. Era una afirmación no solo para Jacobo, sino para sí misma, un juramento de fidelidad a su libertad recién conquistada. La tensión se volvió casi palpable, una ola invisible que amenazaba con arrasarlo todo. Martina bajó la mirada al periódico. Las letras danzaron por un instante, luego se alinearon, revelando un título audaz que celebraba el arte y la integridad. Su atención no fue capturada por un pequeño artículo escandaloso, sino por un elogio vibrante, un himno a su visión artística. El artículo se extendía como un río desbordado, alabando su audacia, la profundidad emocional de sus obras, la dedicación incansable que había vertido en cada pincelada. Hablaba de una revolución silenciosa en el panorama artístico, de una voz auténtica que se atrevía a romper las convenciones. Cada frase era un bálsamo para el alma, una confirmación de que su sacrificio no había sido en vano, que su arte había encontrado resonancia, un reconocimiento que superaba todas las expectativas. Jacobo, mientras tanto, se había acercado, su respiración agitada rompía el silencio. Sus ojos, inyectados en sangre, recorrían. En la página, línea tras línea. No era el amor perdido lo que lo atormentaba, ni la herida de un abandono sentimental. Era la quemante y ácida conciencia de que Martina, su Martina,
Aquella a la que había creído poder moldear y controlar, ahora brillaba con luz propia, una luz que eclipsaba la suya. El artículo no lo mencionaba a él, ni una alusión a su papel de mentor o compañero. Era ella, solo ella, la protagonista indiscutible, la artista genial, la mujer de Rara Temple. Una mueca de disgusto le deformó el rostro. No podía tolerarlo. Su mente, acostumbrada a dominar, a relegar a Martina al papel de satélite en su órbita, se rebelaba ante aquella injusticia percibida. El éxito de ella era una afrenta personal, una amenaza a su posición, a su autoproclamada superioridad. Una ola de celos, cruda y visceral, lo arrolló. No los celos del amante abandonado, sino los del pequeño tirano que ve su reino amenazado. Si hubieran permanecido juntos, pensó. Con furia ciega, habría sabido cómo contener ese río desbordante de talento, cómo sofocar esa llama naciente. La habría encadenado a un papel de musa silenciosa, de sombra obsequiosa, impidiéndole ascender, superarlo, brillar con una luz tan deslumbrante que lo hiciera invisible. Su puño se apretó, los nudillos blanquearon. Su máscara de indiferencia se había hecho añicos, revelando el abismo de una envidia negra y devoradora. El denso humo de su cigarro se dispersaba en el aire enrarecido del estudio, pero no lograba disipar la niebla que le nublaba la mente. Cada calada era un intento vano de calmar el tumulto interior, de sofocar el recuerdo de Martina, de su sonrisa ahora libre, de su inquebrantable determinación. No podía permitir que esa mujer, con sus utopías y su descarada independencia, obtuviera un triunfo tan rotundo. Mientras tanto, lejos de aquella penumbra sofocante, Martina esperaba. El aire en la sala de su pequeño. El apartamento estaba inmóvil, casi suspendido, cargado de una espera febril. Cada crujido de papel, cada chirrido del suelo la hacía sobresaltarse. La carta. Esa misiva con el imponente sello del patronato de las damas decidiría no solo el destino de su proyecto, sino, en cierto sentido, también el suyo. El refugio para los necesitados, su visión obstinada de un lugar donde la dignidad no fuera un lujo sino un derecho, dependía enteramente de esa aprobación. Para Martina, ese proyecto no era solo una iniciativa filantrópica, era la manifestación tangible de un renacimiento, la prueba de que su voz finalmente había encontrado un eco, de que sus manos podían construir algo sólido y duradero después de años de fragilidad impuesta. Era su respuesta al mundo, su afirmación de existir más allá de la sombra de un hombre, más allá de las expectativas asfixiantes de la sociedad. Si las damas negaran su apoyo, no sería solo un fracaso burocrático, sería un golpe mortal a su confianza, un regreso al limbo del que había luchado tan arduamente por emerger. Sentía el peso de cada alma que había encontrado, de cada mirada implorante, de cada historia de miseria que la había impulsado a concebir ese refugio. Los rostros demacrados de los niños, las manos temblorosas de los ancianos, los ojos apagados de las mujeres, todos esperaban con ella, aunque ignorantes, el veredicto. Su determinación era un fuego que ardía, pero la ansiedad era una hoja helada que le atravesaba el pecho. El tiempo se dilataba, cada minuto una eternidad, mientras el destino de muchos y el suyo propio se jugaban en la inminente apertura de un sobre. Luego, tan inesperado como un rayo en un cielo sin nubes, llegó. No era una respuesta de las damas, no era una misiva del obispado o una convocatoria del ayuntamiento. Era un sello de lacre carmesí, imponente e inequívoco, con el escudo heráldico que todos reconocían, aunque solo de oídas. El águila bicéfala. Los lirios de Francia, los leones de León, una explosión de historia y poder encerrada en un símbolo. La invitación era formal, en papel grueso y filigranado, con una caligrafía elegante y decidida que anunciaba una recepción en el Palacio de Liria. ¿La remitente? María del Rosario Cayetana Fitzjames Stuart y Falcó, duquesa de Alba y Montenegro. Martina sintió que la sangre se le escurría del rostro, dejándola pálida como un sudario. Sus manos, acostumbradas a moldear el barro y vendar heridas, temblaron visiblemente mientras releía el nombre, incrédula. La Casa de Alba. En 1917, ese nombre era un susurro de leyenda, un trueno de autoridad que resonaba en cada rincón de España.
Significaba una influencia inconmensurable, una riqueza desenfrenada, un linaje que hundía sus raíces en la noche de los tiempos y entrelazaba sus ramas con las coronas de Europa. Era la cúspide, la cima inaccesible de la sociedad española, una entidad casi mitológica que rara vez se dignaba a mirar por debajo de su pedestal dorado. Una invitación de la duquesa no era una simple cortesía, era una investidura, una bendición silenciosa que abría puertas que antes habían sido solo fantasías inalcanzables. Era la consagración de Martina en la alta sociedad, un salto de nivel que la proyectaba a un firmamento de estrellas donde jamás se habría atrevido a soñar con brillar. Mientras Jacobo, con su mezquina obstinación, tejía sus intrigas para hundirla, para relegarla a la oscuridad y al fracaso, la aristocracia más elitista, la más potente e inalcanzable de todas, le abría las puertas con un gesto de inaudita magnanimidad. El contraste era tan estridente que le hacía girar la cabeza. Por un lado, la sombra asfixiante de un hombre que buscaba aniquilarla, por el otro, la luz cegadora de una duquesa que le ofrecía un lugar a su lado. Era una paradoja cruel y gloriosa, un giro inesperado que reescribía cada predicción. Esta invitación no era solo una posibilidad para su refugio, era su mayor revancha, un triunfo inesperado que elevaba su batalla personal a un nivel de resonancia inimaginable. Su corazón latía fuerte, un tambor enloquecido de esperanza y terror reverencial. El futuro, aún incierto, acababa de revelar una vía de acceso impredecible, majestuosa y quizás salvífica. La duquesa le había enviado un vestido hecho a medida, una obra maestra de seda color noche, bordado con hilos de plata que imitaban la Vía Láctea. Cada punto era un susurro de promesas, cada perla un fragmento de un futuro que Martina nunca creyó suyo. Los zapatos, de raso negro y tacón fino, parecían bailar solos, impacientes por pisar los pulidos suelos del Palacio de Madrid. Ya no era la niña caprichosa que se escondía en el leñero, sorbiendo coñac y soñando con escapadas imposibles. Esa Martina había muerto, disuelta como niebla al sol, dejando paso a una mujer forjada por el fuego de la decepción y el acero de la determinación. El viaje hacia Madrid sería un viaje largo, pero no iría sola. La duquesa había dispuesto que una escolta completa la acompañara, un contingente de guardias con librea que atestiguaba su nueva e inesperada importancia. Entre ellos, un rostro familiar, el de Adriano, cuya mirada le infundía una calma inesperada. El conde, con su discreción y su apoyo silencioso, se había convertido en un faro en aquella tormenta de acontecimientos. Su presencia era una promesa de protección, un baluarte contra las insidias que seguramente la esperarían en la capital. ¿Y Jacobo? La noticia de la invitación, y sobre todo de la escolta, le había golpeado como un puñetazo en el estómago. Su rabia, ya incandescente, se había transformado en un fuego destructivo. Su Martina, su propiedad, se le estaba escapando de las manos, no solo eso, sino que estaba ascendiendo a un nivel social que él, con toda su presunción, nunca habría podido alcanzar. La ruptura, ahora, era inevitable. El hilo sutil que la ataba se había roto, no por un capricho, sino por una fuerza imparable, la voluntad de una mujer de ser libre. El baile en Madrid no sería solo un evento social, sino el escenario de una nueva era para Martina, una mujer que había aprendido a bailar al ritmo de su propia música, despreocupada de las cadenas del pasado. Su futuro, antes incierto, ahora brillaba con luz propia, prometiendo un destino de grandeza e independencia. Las puertas de la promesa se cerraban tras ella, pero las del mundo se abrían, invitándola a un viaje sin retorno, hacia el descubrimiento de sí misma y de un poder que nunca se había atrevido a imaginar.